de ministración, carente de luz. Entonces decidimos como ministerio empezar a sacar a la iglesia afuera, ¿sí? Ya si el Señor nos permite, nos quedaron en confirmar si podíamos ir también al hospital de aquí de San Fernando, de aquí para la gloria del Señor, y creemos que, hermanos, hacer la obra del Señor nos va a llevar a seguir teniendo más respaldo y mayor autoridad y mayor poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque es la manera en la cual el Señor nos enseña. Nos enseña a predicar su palabra, a llevarla, a orar por los necesitados, porque así como ellos fueron a llevar un peluche, a llevar algo que pudieran cubrir como necesidad, también llevaron la palabra, oraron por los enfermos, por las mamás. Y saben, uno tiene que entender que los milagros no los hacemos nosotros, el milagro lo hace el Señor. Y nosotros tenemos que creer en que Dios va a hacer el milagro sobre esos niños que muchas veces están indefensos entre nosotros, y podemos hacer hasta espadeo bíblico porque conocemos la Biblia, pero qué bueno es cuando esa palabra la utilizamos para sacarla afuera, en gente que no conoce, en gente que necesita del Señor, en gente, hermanos, que realmente están agobiados, angustiados. El otro día pensábamos prepararles frasquitos de, creo que hasta lo prepararon, frasquitos de shampoo, jabones, una toallita de mano, porque nos encontramos con gente que están en los hospitales y carente absolutamente de todo, y de aquellas cosas que son muy necesarias como la higiene, ¿no? Entonces yo creo que, hermano, estamos entendiendo la palabra que nos fue soltada, y si viene un tiempo de expansión, yo creo que la manera de expandirnos es cuando llegamos a los corazones, y le predicamos de un evangelio de poder que cambia, que transforma, que libera, que sana y que restaura. ¿Cuántos dicen amén? Y se va a dar cuenta que va a haber un montón de problemas que usted tiene que se van a solucionar. Se lo vuelvo a repetir, va a notar que un montón de problemas que usted tiene se le van a solucionar. ¿Por qué? Porque el enemigo a veces nos encasilla en nuestros problemas, pero cuando vos vas y ves los problemas que otros están viviendo, nuestros problemas no son nada comparado a eso. ¿Y sabe qué sucede? Nos ponemos por encima porque nuestra fe se acrecienta, se agiganta, y comenzamos a ver la gloria del Señor. Acompáñame, hoy quiero hablarle un poco haciendo referencia sobre esto. Libro de Mateo 9:17. Libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 17. La Escritura nos habla algo muy fuerte, que nuestro Señor Jesucristo enseña, ¿no?, a sus discípulos, debido a que hay una confrontación de la parte religiosa, de los escribas, fariseos o intérpretes de la ley, que le decían cómo los discípulos de Juan ayunan mucho y los discípulos de Jesús no ayunaban. Entonces Jesucristo les expresa las siguientes palabras: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echando el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Dice la Biblia algo tan pero tan especial, ¿no?, con respecto a que Jesucristo termina confrontando a los religiosos diciéndole: ustedes están viviendo una etapa vieja. Ustedes no se están dando cuenta que vino el Mesías y que está trayendo una etapa nueva. Y en esa etapa nueva tienen que entender de que ustedes tienen que tener una renovación. Uno de los conflictos que tenía Jesucristo con los religiosos de aquella época es que los religiosos querían mantener estructurada a la gente, ¿sí? Querían tener estructurada allí a las personas, encapsuladas y cerradas, e inclusive hasta cuestionaban a Jesús cuando Jesús sanaba un día de reposo. No glorificaban a Dios por el milagro, sino que cuestionaban a Jesús de haber hecho ese milagro en un día de reposo. Es decir, nos damos cuenta que a los religiosos muy poco le importaba la vida de la gente. Lo único que le importaba era su religiosidad o su posición religiosa.
Y Jesucristo vino a confrontar esa equivocación que había limitado, ¿qué cosa? La grandeza de Dios. Por eso es que nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que tener una mente renovada. Digan conmigo, una mente renovada. Hermanos, cuando entendemos ese principio de que nosotros somos odres nuevos, entendemos el principio espiritual, que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas. No dice algunas, dice todas hechas nuevas. Y que Dios va a derramar lo nuevo de Dios sobre gente que tenga esa mentalidad abierta de permitir de que Dios obre en especial manera sobre una vida para dar testimonio hacia aquellos que están necesitando. ¿Por qué le digo todo esto? Porque la Biblia nos enseña en el libro de San Marcos, en el capítulo 16, de cómo Jesucristo le expresa eso nuevo a sus discípulos, contrarrestando y confrontando a los religiosos de aquella época que no veían milagros, no veían prodigios, no veían señales, no veían maravillas, no veían sanidades, no veían liberación, y que hablar de la llenura del Espíritu de Dios tampoco acontecía. En el libro de Marcos capítulo 16 versículo 14 finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza del corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Fíjense que resalta Jesucristo, que los confronta a los mismos discípulos. ¿Por qué? Porque había incredulidad, y la incredulidad lo que provoca es que el corazón se ponga duro. El corazón se puede poner duro por un quebranto, se puede poner duro por un trauma, se puede poner duro por una circunstancia. Cerramos el corazón ante una confrontación, y luego ese corazón, al no traer una apertura nuevamente, hasta nos corta la comunión con el Señor. Al cortar la comunión con Dios, nos corta la relación con Dios, y al cortar la relación con Dios, corta, hermanos, la evidencia de un Dios presente entre nosotros. Y al cortar la evidencia de un Dios presente, también se corta, ¿qué cosa? Los milagros, los prodigios, las señales y las maravillas. Entonces Jesucristo les habla ¿para qué? Para que ellos puedan tener un cambio de actitud y puedan caminar en fe, y puedan tener un corazón sensible a la voz de Dios, y puedan sacarse la incredulidad. El versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es llevarle la palabra, es transmitirle el mensaje a las personas necesitadas. Y dice la Biblia: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas en el que no creyere será condenado. Pero dice también algo muy potente: estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos quieren ver milagros? Díganme en un fuerte amén. Hermanos, los milagros, los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades vienen porque hay gente que le cree. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si hubieran bebido cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, cuando uno va entendiendo este principio, que Dios nos envía, ¿quién es el que nos envía? ¿El pastor? No, no es el pastor, es el Señor el que nos envía. Por eso que cuando usted se ve involucrado en alguna situación adversa de alguna persona que llegó allí a su persona, y usted dice: ¿qué de problema que tiene esta familia? ¿O qué de situación? Usted tiene que entender que Dios permitió esa situación para que usted abra su boca y le pueda dar testimonio de Jesucristo. Si usted ve que hay una persona que llega a usted y que tiene una carencia emocional o algún problema espiritual, Dios lo está permitiendo que llegue a usted con el fin de que usted pueda abrir su boca y pueda dar testimonio de la grandeza de Dios. Ahora, ¿cuál es el gran problema que tenemos que enfrentar todos los que estamos aquí, hermanos? Es que muchas veces somos muy conservadores. ¿De qué cosa? Del viejo sistema, del viejo odre, del viejo pensamiento, de la estructura que tal vez en algún momento nos fue útil, y que no hemos entendido que todos los días tenemos que tener una renovación en Dios.
Esa renovación en Dios lo que conlleva, mis queridos hermanos, es que nosotros podamos nutrirnos todos los días de la presencia de Dios. Al nutrirnos todos los días de la presencia de Dios, eso hace que nuestro hombre natural mengue, nuestros pensamientos puedan menguar y lo que se pueda sembrar sea la verdad de la palabra. Y al sembrarse la verdad de la palabra en nosotros, es lo que nos lleva a nosotros a manifestar esa autoridad de la verdad de la palabra. ¿Para qué? Para que las personas puedan conocer esos milagros que están necesitando. Una vida sana, una vida restaurada, una vida liberada, una vida, hermanos, que conoce la libertad con la que Cristo nos ha hecho libre. La Biblia dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tal vez la aflicción que usted está pasando es motivo, hermano, o es causa por opresiones espirituales que lo están afligiendo. Tal vez el tormento que usted tiene en su mente es porque le hicieron algún tipo de trabajo de hechicería y usted no se da cuenta que se tiene que levantar y echar fuera ese tipo de demonio. Tal vez usted hoy está padeciendo tristeza, angustia, dolor y dice: no me puedo sacar la angustia que tengo, y resulta que la angustia que usted está viviendo es proveniente de una herencia maldita que vino y lo que lo está batallando. Pero cuando nosotros entendemos estos principios, donde, hermanos, señales van a seguir a los que creen, es cuando uno se levanta y dice: Señor, yo te creo y hoy determino en este 2026, en este 7 de enero, determino, Señor, que va a haber un milagro sobre mi vida, que la opresión se va a ir y que yo voy a estar completamente libre en el nombre bendito de Jesús. O que de repente, como le tocó vivir a las hermanas, se encontraron con un montón de situaciones, cosas que podemos hacer nosotros, como llevarle un presente, como llevarle algo de higiene, como llevarle una prenda, una ropita, lo que sea. Eso está en nosotros. Como también orar por la necesidad de esta persona. Pero sabe, mi querido hermano, no está en nosotros el que acontezca un milagro, está en el Dios al cual estamos orando para que acontezca un milagro en el nombre bendito de Jesús. Aún, mis queridos hermanos, ante los problemas y agobios que hoy le está pasando a la iglesia de Cristo, ante las circunstancias financieras que le toca vivir a la iglesia, mis queridos hermanos, me viene a la memoria allí el pasaje bíblico del libro de Segunda de Reyes, cuando nos encontramos que allí dice la Biblia: una viuda o una hija de los profetas fue a Eliseo y clamó, porque dice la Biblia que vinieron acreedores a tomar 2 hijos por siervo. Esta mujer clamó al favor de un hombre de Dios, y el hombre lo que hizo es orar, le dio dirección, y dice la Biblia que el aceite que esta mujer echaba en las vasijas no cesaba. Dice la Biblia que el aceite seguía el curso hasta llenar muchas vasijas. Entonces notamos que aún ante los problemas económicos, Dios puede hacer un milagro. ¿Cuántos dicen amén a eso? En estos días un pastor de Tres Arroyos se comunicó conmigo y me dice: sabe, apóstol, el Señor le entregó una palabra hace 2 meses atrás a mi esposa a través de su vida, y Dios le decía: yo te uso en la intercesión, hija, clama y verás que yo traeré respuesta. Y dice que el pastor en un momento determinado vivía pagando alquiler, la plata no le alcanzaba y se agobiaba, y en un momento dice: ¿por qué no determinamos a pedirle al Señor que haga un milagro sobre nuestra vivienda? Si Dios nos dijo que Dios puede respondernos a través de la oración, vamos a orar para que Dios nos dé una casa. ¿Saben qué es lo que le pasó al haber creído a la palabra, al haber creído a la oración, al haber creído que Dios podía traer respuesta? Pasaron 15 días y sucedieron una serie de situaciones. Una familia se mudó, se mudaron los hijos, la señora quedó sola y dijo: yo no me puedo quedar sola, me voy a ir con mi familia. Y que resulta que la casa se quedaba sola. Entonces llamó al pastor, le dijo: pastor, acá tiene una casa para que usted pueda vivir. ¿Todo por qué? Porque los hombres entendieron que en ellos estaban los límites, pero al Dios que estamos sirviendo, ese Dios no tiene límite. Yo creo que en este tiempo tenemos que aprender a ser personas que debemos de clamar a voz en cuello para que Dios comience a mover su mano de poder y Él comience a hacer cosas grandes en favor de nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque en eso va a ser glorificado el Señor.
No vamos a ser nosotros glorificados, porque el pastor me decía, no estaba en mi posibilidad, ni siquiera, querido apóstol, estaba, ¿sabe qué? En mi pensamiento, pero como entendí que Dios tiene poder, yo me puse a clamar y Dios trajo respuesta. Yo creo que el próximo que va a recibir un milagro de parte del Señor va a ser usted. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que Dios va a soltar las finanzas que durante tantos meses están trabadas en el nombre poderoso de Jesús. Porque lo intentó de una, lo intentó de otra manera, lo intentó con su fuerza. Yo vengo a decirte de parte de Dios, lo vas a tener que intentar a través de la búsqueda en el Señor. Y Dios va a traer una respuesta celestial y va a traer evidencia de que Dios lo hizo completamente todo Él, para que Él sea glorificado en medio de su pueblo, en el nombre bendito de Jesús. La iglesia, hermano, hemos dejado de lado los milagros, hemos dejado de lado los prodigios, las señales, las sanidades, y hasta hemos dejado de reprender demonios. En este tiempo, en estos días hubo gente que me dice, me atacaron a la noche, me atacaron a la madrugada, me hicieron guerra. ¿Saben para qué Dios está permitiendo que a usted le hagan guerra a la madrugada? ¿Saben por qué Dios está permitiendo que aún los brujos le estén haciendo trabajo? Para que la iglesia se despierte, para que la iglesia reaccione y que entiende, hermano, que hay un enemigo y que usted y yo no estamos luchando contra carne ni sangre, y que usted y yo nos tenemos que levantar en el poder del Espíritu de Dios y vencer a nuestro adversario y levantarnos y ser conquistadores en el nombre bendito de Jesús. Así que tócalo a tu hermano y decirle, lo que te pasa es para que reacciones. Decirle, este pastor me dijo, no me alcanzaba la plata y eso me puso mal, me dice, me hizo enojar. Dije, trabajé todo este tiempo y pensé que me iban a quedar ahorro y no me quedó nada. Pagué todo lo que tenía que pagar y me quedé sin dinero. Y dice, y eso me llevó a reaccionar. Y es lo que nos enseñaba el día domingo, hermanos, el profeta. Las cosas van a cambiar en 24 horas. ¿Pero por qué, hermano, nos soltó Dios esa palabra? Porque el rey reaccionó, porque fueron dos mujeres y una se quejó porque, hermano, le habían quitado la vida de su hijo. Habían practicado el canibalismo a causa del hambre que había. Eso hizo que el rey reaccionara y se quiso levantar en contra del profeta. Y allí vino una palabra del cielo. La prueba te lleva a reaccionar. El ataque te lleva a reaccionar. La necesidad te lleva a reaccionar. Los conflictos que te tocan vivir te llevan a reaccionar. Las cosas que nos están pasando en el entorno que nos rodea nos lleva a reaccionar. ¿Para qué? Para ver la mano poderosa de Dios en favor de su iglesia en el nombre bendito de Jesús. Así que póngase los guantes, tócalo a tu hermano y decirle, armate, ponete los guantes, levántate, decirle. Porque la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, hermanos, cuando usted sale a la calle y usted va a los hospitales, y como nos toca ministrar a nosotros familias que pierden seres queridos, y que nos toca ir y despedir hermanos en la fe, y que nos toca ir y fortalecer a esa gente que se encuentra con dolor y con angustia, uno dice, la verdad que estuve discutiendo con una persona, estuve discutiendo con mi esposo o mi esposa, o tuve una diferencia en mi trabajo y la verdad que no tiene ningún tipo de valor comparado a lo que le toca vivir a esta familia. A veces Dios nos permite que nos pasen cosas en nuestro entorno para que reaccionemos. Digan conmigo, reaccionemos. Tocalo a tu hermano y decirle, no para que haga lo mismo, decirle, sino para que hagas algo diferente, decirle. Para que hagas algo diferente, sacate el odre viejo. ¿Me escucharon los viejos? No tenemos que sacar esa mentalidad vieja. Y hasta a veces tenemos temor de orar. A mí me pasaba, yo le voy a contar mi experiencia. A mí me pasaba que antes me costaba orar por los enfermos. ¿Y saben por qué me costaba orar por los enfermos? Porque tenía temor de que la persona no se sanara y después me criticaran porque no se sanó. El pastor oró y no se sanó. No tiene fe este pastor. Hasta que me di cuenta que no soy yo el que sana, sino que soy yo el que obedezco.
¿En qué obedezco? Aunque yo tengo que ir a orar por el enfermo y el que va a hacer el milagro va a ser el Señor. Entonces, no tengo que creer en mí, tengo que creer en el que me envió, que es el Señor. Entonces ahí es cuando yo comencé a experimentar la mano poderosa de Dios obrando con tremendos milagros, prodigios, señales y maravillas. Ahí es cuando comencé a ver enfermos ser sanados, enfermos de SIDA ser sanados, paralíticos ser levantados, enfermos de cáncer, tumores desaparecer, hasta muertos resucitar. ¿Cuándo? Cuando entendí que el que hace el milagro es el Señor. Entendí que cuando tengo un ataque espiritual es porque Dios me está llevando a la oración, es porque Dios me está llevando, porque sabe que fácil es llamarlo al pastor Víctor, sabe que fácil es llamarlo al pastor Juan, sabe que fácil es llamar a alguno de los predicadores y óreme por favor porque me están batallando. Eso es lo más fácil. Lo más difícil es cambiar, lo más difícil es levantarme y decir, ¿sabe qué? No solamente que voy a orar, sino que voy a comenzar a ayunar. Y no solamente que voy a comenzar a ayunar, sino que voy a tener un cambio de hábitos. Ese cambio de hábitos es empezar a replicar cosas que antes yo no hacía. Eso denota de que yo comencé a ser un odre nuevo. Eso denota que yo comencé a tener una mentalidad nueva. ¿Cómo me saqué yo la mala palabra de mi boca? Agarrando y diciendo, cuando me venía el pensamiento de la mala palabra, decía, en el nombre de Jesús. No sé si me entiende. Mi mente decía una mala palabra, pero mi boca declaraba, en el nombre de Jesús. ¿Están acá los que hablan malas palabras? Están atentos ahora, ¿no? Entonces, ¿qué me sucedía? Cuando me estaba por salir la mala palabra, yo decía, en el nombre de Jesús. Y el otro me decía, ¿qué están orando? Sí, por mí estoy orando. Porque tengo ganas de decirte un montón de cosas. Y algunos hasta me dicen, ¿por qué se queda callado? Porque es preferible callarme la boca y no reaccionar mal. Entonces me he dado cuenta que hay cosas que si yo no cambio de hábitos, si yo no cambio de costumbres, si yo no cambio mi manera de hablar, si yo no cambio mi manera de pensar, si yo no cambio esas viejas costumbres, ¿saben qué denota? Que voy a seguir siendo un odre viejo y que solamente me voy a acordar de las cosas que un día Dios hizo conmigo y no voy a poder vivir las cosas gloriosas y nuevas que Dios quiere hacer hoy, pero que también se van a multiplicar mañana en el nombre de Jesús. Si yo le pregunto a usted cuántos quieren crecer, yo le puedo asegurar que usted me va a decir amén. Entonces, para crecer, yo lo tengo que hacer es algo diferente, tengo que hacer algo distinto. Yo me tengo que levantar y tengo que ir y tengo que predicar y tengo que evangelizar y tengo que anunciar. Y nos hemos activado desde el 1 de enero, ya empezamos con los arreglos de la iglesia. Ya empezamos con un montón de cambios para la gloria del Señor. En estos días vamos a firmar nuevamente el contrato de este lugar por 3 años más y obviamente vamos a arreglar la casa del Señor y así nos tenemos que preparar para todo lo que viene por delante en el nombre bendito de Jesús. Pero no con una mentalidad viejo, no con una mentalidad egoísta, no con una mentalidad equivocada, no mirándonos nosotros, sino mirando al Señor. ¿Por qué? Porque cuando miramos al Señor comenzamos a ver las tremendas necesidades que hay en las calles y la manifestación de la gloria de Dios va a comenzar, hermanos, a ver en una mayor abundancia. ¿Por qué? Porque cuando yo le prediqué, hermanos, cuando estaba terminando el año o al principio del año, le dije, hermanos, cuando terminaba el año, que yo le solté una palabra, hay una mayor gloria que viene. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermano, cuando yo leo el contexto de esa palabra, para que venga una mayor gloria, tuvo que haber cambios. El libro de Ageo nos denota, hermanos, que lo despertó Zorobabel, lo despertó Josué, y lo que provocó fue cambios sobre su vida. Y ellos tuvieron una activación espiritual, pero también tuvieron, ¿qué cosa? Un cambio sobre su vida. Y cuando comenzamos nosotros, hermano, aunque sea, cómprese un cuaderno para tomar nota y cambiar de cuaderno, aunque sea. ¿Me entiende lo que le digo? Empiece por algo. No se póngase la media al revés, no sé. Cámbiele, si usted tiene esposo, cámbiele del otro lado, pero haga algo. Si usted le grita a su marido, no le grite tanto, bájele un poquito el volumen.
Pero cambie algo. Si usted no ama a su pastor, empiece a orar por su pastor. Y en vez de decir no lo aguanto más, diga: Señor, lo bendigo en el nombre de Jesús, lo bendigo en el nombre de Jesús, para que cuando yo lo rete usted me soporte un poco más. Pero necesitamos empezar en el 2026 a ver la gloria del Señor. ¿Y sabe qué, mis queridos hermanos? Yo sé algo que entiendo, es que el milagro, hermanos, no viene por un hombre. El milagro viene porque hay una iglesia que le está creyendo al Señor. Entonces, cualquiera de los que estamos acá podemos experimentar, porque dice: estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en señales? A ver, ¿cuántos necesitan ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos no hablan en lengua y quieren hablar en lengua? Bueno, experimentemos eso. Yo recuerdo cuando llegué al Evangelio, y van a estar de acuerdo conmigo un montón de hermanos hace más de 30 años atrás. Lo primero que te hablaban era ser lleno del Espíritu Santo. Y te metían en ayuno, y te metían en oración, y te incentivaban, y dale, tenés que orar, y tenés que orar, y tenés que orar. ¿Vos hablas en lengua? No. ¿Ustedes hablan en lengua? ¿Ustedes? Ninguno. ¿Vos sí? Ninguno de los jóvenes habla en lengua. Bueno, tienen que hablar en lengua. Tienen que tener la evidencia o el testimonio del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que el Señor a mí me bautizó en mi casa. Estábamos orando y vino un fuego sobre mi vida y empecé a hablar en lengua y no podía parar de hablar en lengua. Y me hablaban y yo decía: déjenme, que yo estoy experimentando algo sobrenatural en mi vida. Y a partir de ese momento, hermanos, me provocó un deseo tan profundo de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se reveló a mi vida. Entonces, qué importante es entender de que Dios es real, no solamente porque le creo, sino porque lo estoy experimentando. Qué importante es creer que Dios nos libera, hermano, no solamente porque le creo, sino porque experimento la liberación. Qué importante es creer que Dios sana, no solamente porque lo dice la Biblia, sino porque experimento